Entonces, bueno, desde el punto de vista primero del retrospectivo, yo creo que, como te decía hace un ratito, es una cuestión de justicia. Muchas veces tenemos la impresión de que no hay trabajo de mujeres artistas en general. Últimamente sí se han empezado a hacer rescates importantes de mujeres artistas en las artes plásticas, pero principalmente en pintura de caballete, y no conocemos prácticamente nada de la pintura mural. De hecho, hay estadísticas que dicen que, por ejemplo, entre 1920 y 1970, 80, que es más o menos la época que yo trabajo en el libro, había alrededor de 260 hombres muralistas y solamente 30 mujeres. De esos hombres, el promedio era que hacían aproximadamente 20 obras en toda su vida y las mujeres solamente 3. Entonces, sí realmente son menos, son poquitas obras, pero aún así tienen un valor estético, un potencial expresivo extraordinario que vale la pena conocer. Y no solamente por las obras en sí, sino que creo que también nos ayuda a ver un poco como lo parcial, ¿no?, que ha sido la historia del arte en México, particularmente en relación con el movimiento muralista, que, bueno, como todos saben, es uno de los movimientos más reconocidos hoy en día, muy polémico, sigue siendo muy polémico hasta la fecha, pero sí es como lo que todo el mundo conoce, y no conocemos esta parte. Entonces, bueno, uno de los prejuicios que existen en relación a lo poco que se sabe de estas mujeres tiene que ver, por un lado, con que se dice que para hacer un mural hay que tener mucha fuerza física. Y el otro, más importante todavía, es que se piensa hasta la fecha, hay mucha gente que me lo dice hasta el momento actual, que en general a las mujeres nos interesa mucho más la parte íntima, doméstica, entonces que no tiene nada que ver con el arte mural, que es un arte monumental, público. Entonces, una de las cosas que a mí me fascina de haber hecho este rescate es ver que eso pues no es verdad, que efectivamente es una construcción social. Y el contraejemplo más precioso que tengo es la obra de Rina Lazo, que es una muralista, discípula de Diego Rivera, que tiene una trayectoria muy importante y que actualmente tiene más de 90 años y sigue haciendo pintura mural. Y una de las cosas fascinantes que sale de empezar a analizar estas obras es justamente que nos permite deconstruir muchos de esos estereotipos y ver que, bueno, que las mujeres tenemos muchas más posibilidades, que la maternidad es una, que es una maravilla, pero que no es definitivamente ni la única, ni mucho menos la esencial. Hoy en día hay muchas teóricas, como por ejemplo Nelly Richard, que dicen que el arte feminista no necesariamente es el que deriva de una militancia política por parte de las mujeres, sino más bien aquel que trata de luchar por la reivindicación de los derechos de las mujeres. Y en ese sentido yo creo que la mayor parte de las obras que trato acá sí son feministas. No necesariamente lo es la postura de todas las artistas, algunas sí. Hay alguna, por ejemplo, como Fanny Rabel, que yo he trabajado mucho, y que hay documentos en donde se ve que ella se está cuestionando estas cosas. Es más, en una reunión del taller de gráfica popular que iba a tener con otras mujeres artistas, dice, tenemos que hablar de esto, ¿no? ¿Qué impacto está teniendo el feminismo en nuestro trabajo? Y bueno, particularmente en el caso del muralismo, eso es impresionantemente importante, porque es una de las áreas que tradicionalmente se ha asociado con el poder masculino, ¿no?, como el arte viril por excelencia. Entonces, el solo hecho de que las mujeres, aunque hayan sido pocas, aunque hayan tenido mucho trabajo para conseguir encargos públicos, se hayan atrevido a hacer esto, es un acto de resistencia y un acto de empoderamiento muy, pero muy grande, y en ese sentido yo creo que sí es un arte feminista, pero en este sentido amplio. Las mujeres muralistas, en cambio, hicieron murales muchas veces en mercados, en escuelas, en clubes deportivos, en iglesias, en lugares donde la gente realmente se los encuentra porque está usando ese espacio. Entonces, por un lado, creo que ellas están cumpliendo mucho más a fondo este papel democratizador de la experiencia artística, pero al mismo tiempo esos edificios de repente hoy en día gozan como de menos prestigio, la gente no los conoce tanto o incluso están más descuidados, porque creo que en general el estudiar la labor de mujeres artistas, el tratar de aplicar una perspectiva de género al trabajo artístico en general en México, creo que me ha hecho
crecer muchísimo como historiadora del arte, no solamente cuando trato específicamente temas de género y mujeres artistas, sino en general para acercarme de otra manera al muralismo mexicano, por ejemplo, que es otra de mis grandes líneas de investigación, porque efectivamente los estudios de género te permiten un poco ponerte como en esta perspectiva del otro. Y realmente, ¿no?, cuando empezamos a hurgar un poquito más a fondo, a hacer este trabajo casi como arqueológico, ¿no?, de rescate, nos damos cuenta que está todo por hacer. En general hemos avanzado muchísimo, lo comentábamos hace un ratito, ¿no?, comparado a lo mejor con la generación de nuestras mamás, de nuestras abuelitas, pensamos que ya está todo resuelto. Pero bueno, cuando empezamos a justamente ponernos un poco, a lo mejor nosotros tuvimos suerte, que sí pudimos estudiar, que sí estamos trabajando, pero hay muchísima gente que no. Entonces, una de las cosas que nos aportan estos estudios de género tiene que ver con eso, y cuando empezamos a ver esas otras realidades, o incluso empezamos a hurgar un poquito más a fondo en lo que hemos vivido nosotros, ¿no?, a lo largo de nuestra vida, vemos que todavía hay problemas extraordinarios que yo sí recomiendo mantener justamente como esa mirada crítica que nos aporta en gran parte la academia, pero también la experiencia cotidiana, y no dormirnos, digamos, en nuestros laureles de lo que ya se ha logrado, sino más bien seguir luchando. Pero no es lo único, yo creo que también a través de la educación, a través de la formación de gente joven, a través de la discusión con gente joven, a través de la misma academia, incluso haciendo trabajos de investigación como el que les estoy presentando, creo que de alguna forma sí estamos como contribuyendo con un granito de arena para por fin, ¿no?, transformar estas cosas, para tener una vida mucho más justa, ¿no?, tanto para hombres como para mujeres, y en este sentido, pues sí, yo recomiendo que se acerquen a los estudios de género, que sepan de qué se trata. Normalmente hay como muchos fantasmas alrededor de eso, y sobre todo el feminismo. La gente piensa que el feminismo es algo como del pasado, o de mujeres fanáticas que no quieren a los hombres, y realmente es todo lo contrario, ¿no? Es una ideología de la libertad, es una ideología de la equidad. Lo que busca es reconocer justamente a las mujeres en nuestro derecho a ser personas y a tener pues los mismos derechos y las mismas oportunidades que todos. Entonces mi recomendación es eso, seguir acercándose a este tipo de estudios, seguir acercándose a las obras de arte producidas por mujeres, que son una ventana justamente para empezar a conocer qué pasó con nuestras mujeres que vinieron antes que nosotras, y todo lo que podemos hacer todavía por nosotras y por las mujeres que vienen después de nosotras.